Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Boy, it was real stumbling because when I started to write, I wanted to write a novel. Of course, that's what people did want to write in the 50s. And I just had very, very short times when I could write because I had little kids and no help. And so I couldn't possibly see a year ahead of me when I could write a novel. So I decided, well, while I'm learning how to write a novel, I'll write a few short stories. I thought it'd be easy. And I started writing stories because I could write a story in about a month, 6 weeks, and then I could do all the things in the house that I'd neglected when I was writing the story. Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar, 1903 o 1904 para ser más exactos, aquí en la Ciudad Vieja, en un día que aparentemente el invierno, bueno, hizo una especie de paréntesis y por suerte pudimos salir hoy y tener un día hermoso, no sé si hermosa la palabra, pero muy lindo. Amigos, escuchamos una voz femenina hablando en inglés. Ella era Alice Munro, en una entrevista que le hicieron en 1990. Estamos en esta semana, ustedes ya lo saben, conversando en torno a la obra de esta escritora, una escritora que de larga trayectoria, realmente de larga trayectoria, que ha escrito siempre como en un mismo tono. Es algo raro, ¿no? O que tiene que ver con los grandes escritores, eso de que uno toma un libro y tiene el mismo tono de libros escritos 10 años atrás o 15 años atrás. Para seguir hablando de Alice Munro, esta canadiense, está del otro lado del teléfono. Ella vive en Madrid, pasó la infancia en Irlanda, pasó la infancia en Montevideo, entre libros y escritores, y ella es una escritora que ha sido por lo menos 2 veces semifinalista del Premio Herralde con 2 novelas. Tiene una tercera novela que ha ganado premios también. Vamos a darle la bienvenida a una amiga de la casa, una amiga de la casa realmente, de La Máquina de Pensar. ¿Cómo estás, María Tena? Hola, Pablo, qué alegría hablar con vosotros, por favor, qué emocionante para mí. Y de hablar de esta autora tan excepcional, ¿no? Me encanta. Tengo que decir, primero que nada, gracias María Tena, porque ella está en Madrid, acá son las 19 horas, allá son las 24 horas, o sea, está incluso, estás en un día más que nosotros, ya estás en el viernes, en el jueves. Estamos en un día súper caluroso, con lo cual está muy bien el fresquito de la noche, y en el día primero del orgullo gay, que hay una movida en Madrid impresionante, y está todo el mundo en la calle, muy divertido. Bueno, eso es lo único que pensé para cuando le pedimos a María que a ver si nos hacía, digamos, el favor de hablar desde las 24 horas. Pensé, bueno, aquí hace muchísimo frío, pero allí quedarse hasta las 12 no es tanto sacrificio. No es un drama, ¿no? No es un drama. Bueno, ¿y por qué? Una cosa que no dije de María Tena, que además de ser escritora y de docente, sos traductora, has traducido a Virginia Woolf, entre otros, y decime, ¿por qué te interesa tanto Alice Munro? Decías en un momento que para vos eras la tía Alice, para vos. Sí, para mí es la tía Aristóteles. Sí. ¿Por qué? Bueno, mira, me gustó mucho el fragmento que pusiste al principio, porque ella siempre decía eso, ¿no? Que ella escribía cuentos porque cuando tenía niños no le daba tiempo a escribir una novela, pero que poco a poco se fue convenciendo que era una cuentista, que no era una novelista, ¿no? Que la novela siempre es como el culmen de cualquier escritor. Muchos empezamos escribiendo cuentos y acabamos con la novela, y en cambio ella en un momento se dio cuenta que el cuento era su objetivo, ¿no? Y a mí me recuerda siempre eso que decía William Faulkner, ¿no? Que empezó escribiendo poesía, pero no conseguía hacerlo, que siguió escribiendo cuentos y que era muchísimo más difícil, que el cuento era mucho más difícil que la novela, ¿no? Que acabó siendo novelista porque la novela era más fácil, que el cuento era lo más... Siempre decía que el cuento era lo más difícil, ¿no? Lo decía en una entrevista de Paris Review. Y es verdad, ¿no? Sí, o sea, sí. Que el cuento...
para mí, yo que soy novelista, el cuento es mucho más difícil, por eso admiro tanto a Alice Munro, ¿no? Es mucho más es una máquina que tiene que ser precisa, que tiene que ser perfecta y en la cual se notan mucho los errores. En una novela se notan mucho menos los errores, ¿no? Tú te puedes equivocar en un capítulo de una novela y sin embargo que la novela más o menos se trague bien y que sea algo que te acabe interesando, que te acabe enganchando, pero en un cuento no, en un cuento o lo haces bien desde el principio. Entonces, lo que más me gusta de Alice Munro es esa cosa chejoviana que tiene, ¿no? O sea, ella entra directamente en los cuentos y ya cuando empieza, ya el personaje ha vivido cosas. Ya al personaje le han pasado cosas. Sí. Le encontramos siempre... ¿Sí? Empieza como si estuviera, no sé si in media res, en medio del asunto, pero alguien decía como que en los cuentos, en los relatos, los personajes siempre están como suspendidos, digamos. O sea, ya están viviendo y ellos siguen. Exacto. ¿No? Sí. No hay que hacer una historia larga. Efectivamente, eso que decíamos de Chekhov, ¿no? De sin principio y sin final, ¿no? Yo creo que ella lo hace de otra manera. Hay cuentos que se entienden, que son más difíciles de entender de ella porque lo hace de una manera muy abstracta, ¿no? Pero, por ejemplo, en Demasiada Felicidad, a mí lo que me gusta de Demasiada Felicidad es que son cuentos en que los personajes ya han tenido muchas emociones y las cuentan, te cuentan lo que les ha pasado. Pero les vemos viviendo ya les vemos en una cocina esperando a un delincuente, ya les vemos en momentos de su vida que ya están haciendo cosas, ¿no? Y entonces eso te hace muy viva la prosa de ella, porque te hace llegar directamente, ¿no? Esta cosa que dicen mucho los americanos, ¿no? Do it quickly, do it well, ¿no? Hazlo enseguida, o sea, vete directo, no te enrolles al principio de los relatos. Algo que tiene ese joviano, estoy pensando ahora, porque ayer la comparaba yo con Raymond Carver, pero algo que tiene muy sejoviano ella son los finales, que uno se queda pensando y aparte tiene que ver con dobleces de los personajes, que cuando dicen una cosa quieren decir otra, o cuando no están en silencio quieren decir 3 cosas más, o alguien se va, en este cuento que mencionabas, en todos los cuentos de Demasiada Felicidad, por lo menos me pasó a mí, termino de leer y digo, ¿y esto? Y tengo que volver atrás a ver por qué pasó eso, ¿por qué le dijo todo eso? está hilado, pero de una manera tan sutil. A mí lo que me gusta mucho de este tipo de literatura, ¿no? De ella, de Chekhov y de muchos autores de estos americanos también que hacen cuentos cortos, es que no explican nada. Ellos te enseñan la vida de una persona, ¿no? Lo que dice, lo que hace, lo que le interesa, los problemas que ha tenido en su pasado, pero nunca, o sea, considera a los lectores inteligentes, que eso es una cosa que a veces los principiantes no saben hacerlo, ¿no? O sea, tienen que convencer al lector de que lo que dicen lo dicen 70 veces y lo dicen mal, ¿no? Y esta autora es una mujer muy inteligente y además con unas emociones muy profundas que tampoco te explica, que las deja en el aire, ¿no? Es una autora en la que los silencios a veces son más importantes que las palabras, que es una cosa muy sutil, ¿no? Sí, bueno, tiene eso del cuento del famoso iceberg, de que el 10 muestra el 10% y un 90% está por debajo. Ahora, yo no sé si igual ella es cuentista exactamente, porque sus relatos son largos, suelen ser, y tienen como, ella, digamos, cuenta continuamente está contando cosas también en los relatos, ¿no? No son breves, digamos, la idea de 10 páginas que uno tiene de cuento, ¿no? Son más bien entre 30 y 40. Sí. Es que yo diría que tienen una parte que son como pequeñas novelas, porque ella cuenta muchas cosas, pero deja también mucho, crea mucho clima, ¿no? Crea mucho clima de tristeza o de nostalgia o de seres que están aburridos o seres que están parados, ¿no? La diferencia con la novela me parece es que una novela puede darse el lujo de repente de un capítulo ser mucho más flojo, caer la tensión, y el lector, si está enganchado, no importa porque lo pasa por encima ese capítulo y sigue. Ella, en este caso, ella siempre trata de mantener, digamos, el mismo tono, que yo no sé si es un tono muy intenso tampoco, es un tono
con una intensidad que siempre es la misma, y no es como un cuento que va directo, sino que a veces da círculos, ¿no? Acá en el cuento círculos, y cambia mucho el tiempo también, los tiempos cambian, ¿no? Te cuenta cosas del pasado, luego cosas del futuro, luego cosas que entonces es lo que te despista de ella, ¿no? Tienes que leerlo con mucha atención, ¿no? Porque va mezclando tiempos que se corresponden con estados de ánimo, ¿no? Digo, hay que leerlo con más atención que con la que se lee una novela. En realidad es como que ese formato ella se ve que lo corrige como un cuento y está todo muy hilvanado, ¿no? Y requiere, a mí me pasa por lo menos, digo, que muchas veces tengo que volver hacia atrás para ver quién era este personaje que empezó a hablar de repente, brum, empezó a contar algo. Y ¿no? A mí me recuerda mucho, concretamente el cuento que he estado leyendo esta mañana, que es de Radicales Libres, que es un cuento sensacional, me recordaba mucho a Flannery O'Connor, ¿no? Que también son personas que por una parte escriben, no escriben como mujeres. Las protagonistas casi siempre son mujeres, pero ellas no escriben como mujeres. ¿En qué sentido? No sé cómo decirte. O sea, ahora hay por ejemplo, en España ahora hay una generación de escritoras, y en Estados Unidos, por supuesto, que no escriben como mujeres, no escriben de temas románticos, no escriben solo de sentimientos, sino que, pues eso, un hombre bueno es difícil de encontrar de Flannery O'Connor, es una novela de gángsters. Es una novela que va, es verdad que va una abuela en ese coche por el que van buscando una zona de sus recuerdos, otra el de la abuela con una familia. Es una abuela que habla sin parar como una señora parlanchina, pero al final ahí se encuentra con los gángsters y es una novela brutal. Y muchas de las novelas también de Alice Munro no son novelas, a pesar de que sus personajes son muchos personajes femeninos y son temas de matrimonios, de amores y tal, no escriben como las clásicas autoras femeninas, ¿no? No escriben me parece que ahora hay una nueva generación también de escritoras americanas que escriben temas que podía escribir a su hombre o una mujer, ¿no? Yo siempre cuando me dicen eso de si hay una literatura femenina, pues pongo el ejemplo de Flaubert, ¿no? ¿Quién era más femenino, Flaubert o Alice Munro, ¿no? Claro. O sea, Madame me Bovary parece mucho más femenino el tipo que escribió Madame Bovary que Alice Munro, ¿no? Emma Bovary soy yo. Hay un detalle que yo digo, esto es muy lateral y no sé si se puede generalizar, pero viste que ahora con este avance de lo políticamente correcto, a veces y todo esto, no se quieren hacer diferencias, ¿no? O sea, esa idea igualitaria que todos somos nosotros. Y una de las cosas que hace Alice Munro siempre está hablando de que los hombres son así y las mujeres son asá, ¿no? Ella está haciendo, siempre está generalizando, diciendo, porque yo comentaba ayer una frase en la que un matemático Poincaré dice, no, dice, mi fórmula nos va a sobrevivir, por suerte, ¿no? Dice, ¿no? Algo así. Y la fórmula de ese matemático, ¿no? Y la señora que lo está escuchando piensa, dice, todos vamos a ser olvidados, pero no se lo dije porque eso le importa mucho a los hombres, sobre todo si son jóvenes. Entonces está haciendo un pensamiento, o sea, está dividiendo, cosa que ahora no sé si se hace, está esa idea de como de que, no se puede generalizar que las mujeres y los hombres somos, ¿no? Parece que todos fuéramos iguales en todo, ¿no? Lo cual es... Ella tiene esta frase tan famosa que también es de demasiada felicidad, ¿no? Que dice que los hombres cuando salen de una habitación dejan todo en la habitación y que las mujeres se lo llevan todo, ¿no? Genial, esa frase está genial. Es una frase genial porque las mujeres hablamos mucho más de hombres que vosotros, ¿no? Pero exactamente, da esa visión también de que las mujeres están continuamente estudiando a los hombres y los hombres como que están ocupados en otras cosas o no entienden a las mujeres, se dan vuelta y no las entienden. Y las mujeres, entonces esa frase que acabas de decir que es muy buena, a mí me sorprendió, porque es un relato, normalmente ella no tiene frases que sobresalgan en el relato, uno es muy fluido, está toda la misma tensión. Y de repente... creo que es en Demasiada Felicidad, precisamente, en ese cuento. En Demasiada Felicidad. Dice esto, ¿no? Los hombres cuando se van de una habitación dejan todo, o sea, todo el mundo lo está estudiando. Y las mujeres cuando se van se llevan todo.
Sí, y entonces está hablando del sexo y del sentimiento, ¿no? Ahí yo creo que está hablando de eso, ¿no? De cómo las mujeres, pues cuando tenemos una relación sexual, lo convertimos en sentimiento, y muchos hombres no, o sea, el sexo es el sexo, y bueno, el sentimiento a veces se construye, ¿no? Por lo menos eso, es que curiosamente hace unos días tuve una tertulia sobre esto con unas amigas, ¿no? Con las cuales hablamos mucho de hombres, y es un poco verdad, ¿no? Y ella lo retrata en una frase tan corta, dice tantas cosas, ¿no? Tiene tantas intuiciones y es una mujer de una inteligencia impresionante, ¿no? Sobre todo me parece que es como de esa sensatez, o de alguien que ha visto mucho la vida y no le tiene miedo, por ejemplo, a generalizar, porque hay alguien que podría decir, bueno, no, esto es una injusticia, estoy cometiendo a decir que las chicas son así o las mujeres son así, estoy cometiendo, ¿no? No, ella va diseccionando todo y va analizando. O por no lo menos tiene ningún miedo a decir burradas también, porque en esto de los radicales libres empieza diciendo, mi marido se murió, y bueno, no lo dice en primera persona, dice, se murió su marido y tal, dice, y todo el mundo creía pues que estaba escribiendo a los familiares, organizando tal, dice, no, ella las cartas de condolencia las tiró a la basura, no quería hacer un funeral y no lo hizo, no sé, es como una cosa muy poco convencional también, ¿no? Es una mujer como muy libre hablando, me gusta eso, ¿no? El cómo la mujer se mete en la casa y está muy triste por su marido, y dice que no va a coger el teléfono, que no va a avisar a su anterior mujer, que no va a avisar a sus hijos, que ella no quiere estar sola, ¿no? Y no sé, tiene esos puntos de estar muy atada a la tierra, ¿no? De haber vivido en pueblos pequeños, en el campo. Me da la impresión también de que sus personajes, como todos los grandes escritores también, nunca son muy bellos, siempre tienen unas luces y sombras continuamente, y es bastante, como decís vos, despiadada para de repente para este personaje que va a ser el personaje central. María, si te parece, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a conversar sobre este cuento que específicamente este cuento que se llama Radicales Libres, y que integra ese libro que se llama Demasiada Felicidad, del 2009, que está considerado uno de los mejores libros de Alice Munro. ¿Está? Amigos, después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, aquí en La Máquina de Pensar. Estamos hablando vía telefónica, ella está allá del otro lado del océano, en Madrid, con la escritora María Tena en torno a esta escritora llamada Alice Munro, y a un libro en particular que se llama Demasiada Felicidad, y a un cuento en concreto que se llama Radicales Libres. Bueno, hablemos de Radicales Libres porque lo estoy releyendo de nuevo ahora, y una de las características que tiene Alice Munro es que un cuento, por eso digo, no sé si son tan cuentos, son como relatos, comienzan en un lado y terminan en algo que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? No sé si a veces en un cuento, a veces por lo menos del siglo XIX, como que se preveía todo, y era según Horacio Quiroga era una flecha que iba directa hacia las tres primeras frases eran iguales que las tres últimas, en fin. En el caso de ella empieza con la muerte de una pareja, ¿no? De su marido. De su marido. Sí. A mí lo que me atrajo mucho de este cuento es el sentido del humor. De todas maneras, Alice Munro siempre tiene un tono a veces irónico, ¿no? Con doble sentido, con doble lenguaje. Pero este cuento, que es un cuento muy triste y muy siniestro, tiene un sentido del humor genial. O sea, la mujer el personaje es un personaje absolutamente genial, ¿no? Y bueno, a diferencia de otros cuentos de ellas, a diferencia de otros cuentos de ellas, aquí hay una potencial violencia muy grande, homicida, ¿no? Digamos que generalmente eso no se maneja con eso, ¿no? Sí. Efectivamente, por eso me recordaba a esa historia de Flannery O'Connor que se encuentra con esos asesinos, ¿no? Esta es efectivamente, el cuento empieza que ella se queda viuda, ella había tenido un cáncer, el personaje es un personaje de 60 y tantos años, una señora mayor, había tenido un cáncer y pensó que iba a morir antes que su marido, ¿no? Y está muy sorprendida de que su marido se haya muerto antes, ¿no? Y entonces va recorriendo la casa, acordándose de él, no hace nada,
come poco, se dedica simplemente a leer mucho, a leer papeles que tiene, que hacía tiempo que tenía que ordenar, libros y tal, y está súper triste. Y es verdad, no coge el teléfono, no ayuda, no toma el teléfono, no hace caso a nadie, y se empieza como a encerrar en sí misma, a ponerse muy muy melancólica, ¿no? Y entonces, pero en medio de todas esas reminiscencias y tal, se acuerda de cómo conoció a su marido, ¿no? Y entonces cuenta que su marido tenía una mujer, que era una pareja perfecta. Y hace algo que pasa con Alice Munro. Estamos de repente en el presente y ¡pum! Salta 30 años atrás, ¿no? O 20 años atrás. Efectivamente. Y empieza a contar. La gracia de este cuento es eso, que de repente empieza a hablar de cómo se ligó a este tipo y cómo quitó de en medio a la anterior mujer, ¿no? Lo cuenta muy sutilmente, no dice que lo hizo cruelmente, pero de alguna manera ella era más joven, era la secretaria del tipo que era un profesor de universidad, y la mujer, habían hecho una pequeña cabaña, era un matrimonio perfecto, se llevaban muy bien, la mujer estaba encantada de estar casada, y aparece esta secretaria. Y la mujer había empezado a aprender carpintería para ayudar al esposo a trabajar. Entonces dice la frase, dice, mientras Beth le contaba a la gente que había encontrado su lugar en la vida como ayudante carpintero, o sea, realizada porque estaba junto a su marido, bien contenta, y que eso los había unido más que nunca a Rich y a ella, Rich se estaba enamorando de Beth, de la otra, de Nita. Y él estaba poniéndole los cuernos con su secretaria, una cosa que por otra parte es una ya cosa tradicional en el mundo entero, ¿no? Pero entonces ella lo cuenta de una manera sutil, no expresa mucha crueldad con esa mujer, de hecho se sigue llevando bien con la mujer de alguna manera. Y entonces cuenta esto y bueno, y come un poco y va por la casa y va mirando el despacho de él y las cosas que él leía y piensa que tiene que ordenar, también esas cosas que pasan cuando tienes una muerte reciente, que sabes que tienes que ordenar, tienes que quitar las cosas, la ropa y no quieres y te da pena, bueno, entonces está en una de esas meditaciones y tal, y suena, bueno, y se asoma y ve que hay un tipo en la puerta, es un tipo joven, un tipo con una pinta muy extraña, pero le deja pasar porque dice que va a ver los fusibles de la calefacción, ¿no? Y entonces, bueno, poco a poco el tipo dice que que los fusibles no, pero que tiene que comer, se da cuenta que es un tipo que ha entrado a engañar, que la ha engañado, le da de comer al tipo, y el tipo empieza a contarle que él tiene una hermana subnormal, que vivía en una familia muy difícil y que hace unos días les puso a su madre, a su padre y al hermano enfermo, no sé qué tal, y que les dijo que les iba a sacar una foto y que les había disparado y se había matado a toda su familia, ¿no? No, pero le saca una foto de verdad, están los tres risueños y le dicen, mire, esta es mi familia, dice, me iban a dar mi casa, pero después me dijeron que solo te damos la casa si te quedas con tu hermana, y dice, no, pero yo con mi hermana, que ella se vaya a un orfanato, una casa, ¿no? Y cuando me dijeron eso, bueno, vamos a sacar una foto, y le saca la foto, y esta es, entonces la muchacha la mira, todo, bueno, la señora, la protagonista, la mira y bueno, le escribe y de repente le dice, bueno, pero también saqué mi pistola y pim, los maté a los tres. Esta es la otra foto, es el antes y después. Le muestra la otra foto. Efectivamente, sí, otras fotos que están todos tumbados con el cuello, y empieza a describir como la foto de todos muertos, ¿no? Que es una cosa realmente espeluznante, ¿no? Es un cuento realmente bastante muy cruel y muy duro, ¿no? Ahí el cuento se cambia de cariz totalmente, porque hasta entonces estábamos con una viuda reciente que estaba deshaciendo, depresiva, con cáncer, que no podía tomar alcohol ni siquiera, en fin, de repente, brum, este señor, y que le muestra esas dos fotos y cambia todo el cuento, ¿no? Sí. Y en un momento dado, cuando están en la cocina, él le dice, ¿está asustada? Dice ella, no lo sé, supongo que estoy más sorprendida que asustada, ¿no? Y dice, hay una cosa de la que no debe tener miedo, no voy a violarla. Entonces dice ella, no se me había ocurrido. Dice, nunca se sabe. Dice, no la voy a violar porque eso esté vieja. Sí, le dice, porque hay gente dice que hace cualquier cosa, yo los conozco, que se violan niños, viejas, no sé qué, hombres, no sé qué. Yo solo si es agradable y nos agradamos juntos todavía, dice. Hace esa aclaración, ¿no? Está muy bien el diálogo. Tiene como unos
en medio de esa crueldad, de que ha matado a toda su familia, de cómo describe la foto de la familia, tiene unos rasgos de humor este cuento impresionantes, ¿no? Y entonces lo siguiente es que la tipa tiene una idea como bueno, empieza a decir, me preferiría que te marcharas, pero tiene un coche, no sé, le dice que ha visto un coche fuera, que por eso ha entrado, que tal, que si tiene la llave del coche, la chica, ella dice que sí, tal, bueno, total, que en un momento dado ella ya se sienta con él y empieza a decirle que bueno, que ya le pasó lo mismo, que también mató a alguien. Y entonces bueno, pues lo genial de la historia, que como cuenta que mató a alguien, es que cambia la historia y en vez de decir que ella le robó el marido a una mujer, ella cuenta todo pero al revés, ¿no? Y entonces dice que a ella le robaron el marido y que era una chica más joven y entonces empieza a contar la historia que ella provocó como si fuera su propia historia, ¿no? Que la envenenó, lo cual es también que la envenenó, sí. Una muerte muy, digamos, femenina. No quiero ponerme en estereotipo, pero él le dice, pero ¿cómo se hace para envenenar? ¿Dónde se consigue veneno? Y ella empieza a decir, no, de las plantas ruibarbo, no sé qué, no sé cuánto tiene. Comemos las hojas, pero dice, el tallo es venenoso, dice, ¿no? Entonces entonces hizo un pastel de ruibarbo. Sí. y que consiguió matar a la mujer que le había robado el marido, ¿no? Y entonces es genial porque ella con esa intuición femenina y ese sentido del humor y esa cosa de intuición consigue hacer de él un cómplice. O sea, él se siente cómplice de ella, ¿no? Se sienten iguales, ¿no? Se sienten iguales. Porque sí, exactamente, son colegas, ¿no? De repente son colegas, ¿no? Ella con una sangre fría espeluznante se dio cuenta de algo que yo después me di cuenta de leer el cuento. En ese momento no me di cuenta que él, al mostrarle las dos fotos, la de vivos y muertos su padre, le estaba confesando un crimen, ¿no? Ella era un testigo. Claro. ¿Y qué se pasa con los testigos de un asesinato triple? Se mata inmediatamente. Hay que matarlo, ¿no? Porque es así, digamos, básicamente. Claro. Y ella con una gran frialdad empieza a contar toda esta historia y se salva, digamos, con este cuento que acabas de decir vos, que está dentro del cuento, ¿no? Y que yo me lo creí totalmente, después me di cuenta que era un cuento. Es que es genial, ¿no? O sea, que pues si entra un ladrón a tu casa diciendo, no, yo también fui ladrón, ¿no? Entonces te conviertes en colega, ya no eres una persona que da miedo, eres una persona que es igual que tú, ¿no? Este tipo se nota que es un demente porque hacer eso es matar a toda tu familia de golpe, pero ella utiliza eso de una manera con muchísima inteligencia y entonces es estupendo, ¿no? Y hay un detalle, perdón, que es que nosotros, digamos, si entra un delincuente, entra alguien, digamos, con esas intenciones, uno siempre lo ve como si fuera el otro extraño, alguien diferente, el otro diferente. Cuando ella logra equipararse a él, yo pensé, yo tenía un amigo que ahora, bueno, falleció, pero él decía que si alguien entra a tu casa, porque me contó una historia muy parecida, de que un muchacho entró a la casa de una señora en un balneario y bueno, quería robar, ¿no? Y lo que hizo ella fue empezar a hablarle, dice, y cuando logró que tomara un café con leche, a ella se dio cuenta que no le iba a matar, que no le iba a robar. Claro. Y si vos lográs que se sienta a comer, me acuerdo que me dijo, si vos lográs ese intercambio, ya estás, deja de ser el otro diferente, ¿no? El extraño, el enemigo, y se convierte en alguien igual. Acá lo logra de una forma extraordinaria, yo no me he dado cuenta de eso, logra que se conviertan en colegas, como decís vos, ¿no? En un colega, claro. Los dos matamos. Sí, totalmente. Muchas veces yo cuando vuelvo a casa sola por la noche y veo gente un poco extraña, mi barrio se queda muy solo y tal, yo lo primero que hago es buenas noches, ¿qué tal están? Y tal, claro. Porque pensando, bueno, si me van a matar por lo menos yo quedo muy educada, ¿no? Porque es verdad que creas una complicidad, con lo cual es muy difícil ser agresivo, ¿no? Y esta mujer lo hace de una manera magistral y por otra parte da una vuelta, da un giro al cuento que es de un humor tremendo, ¿no? Porque es dar la vuelta a la historia, ¿no? Ver la historia desde otro lado, que también es de los buenos escritores, ¿no? El ser capaz de a una historia normal, convencional, darle completamente la vuelta y mirar desde otro lado, que es una cosa que nos cuesta mucho hacer a los escritores. Exacto. Mirar desde otro lado la existencia, y los grandes escritores son los que tienen esa mirada distinta, ¿no? Y en este cuento se ve la mirada distinta que tiene esta mujer.
mujer. Una mujer que se nota que ha vivido siempre eso en un mundo de pueblo, muy rural, muy apegada a la tierra. Se nota en Alice Munro que está muy apegada a la realidad y a la tierra, ¿no? Sí, que no se va por las ramas, sí, ¿no? Sí, no sí, se va por muy las terrena, ramas, ¿no? sí, muy práctica, muy pragmática, por eso, pero también menciona, describe las relaciones tan tajantemente muchas veces, ¿no? Las mujeres son así, los muy hombres crudamente, son así, ¿verdad? muy crudas, Sí, exacto. sí. No, y en este caso, perdón, alguien empezaría a hablar de la bestia que tiene enfrente, y ella lo que logra es como si fuese una complicidad que el delincuente termina diciendo, bueno, dice, si vos no decís nada de lo mío, yo no digo nada de lo tuyo. Sí, es muy bueno eso, genial, sí. Genial. Y luego, pues eso, que se va en coche y finalmente el cuento termina que el tipo se pega un golpe y viene la policía a contarle que si es a devolverle el coche a la señora, ¿no? Y es un final también muy crudo, muy triste, pero bueno, que de alguna manera es un final feliz, ¿no? Porque el malo al final muere, ¿no? No sé, es una pequeña novela, en realidad, es verdad. Sí, podría ser una novela, exactamente, perfectamente, estoy de acuerdo. Pues Truman Capote hubiera hecho una novela sin duda con eso fácilmente y no hubiera quedado totalmente. O una película, ¿no? Se podría hacer una película con ese cuento, ¿no? Adornándolo un poco y metiendo problemas familiares y tal, se podía hacer perfectamente a ella igual le interesa siempre humanizarlo, y no le interesa tanto la acción, y lo que le interesa también es mostrar dentro del ordinario, digamos, de lo que estamos nosotros viviendo, lo extraordinario. O sea, que cualquier pareja, cualquier dos personas hablando tienen un mundo impresionante, ¿no? Sí. María Atena, te tengo que dar las gracias por estar acá, se me termina el tiempo. Muchas gracias, Pablo. Yo me lo paso también leyendo tus cosas y cuando voy a Montevideo hablando contigo, que también te agradezco muchísimo esta ocasión para hablar con mi querido Uruguay. A ver cuando María Atena... algunos amigos para que nos oyeran. Bueno, perfecto. Entonces le mandamos saludos a tus amigos, María Atena. Claro que sí. Y a ver cuando terminas... Fonseca, que sabes que son... Que José Ignacio Fonseca escribió este libro tan magnífico que ganó el premio de la Municipalidad de Montevideo, que se llamaba Sucios. Sí. Y tiene un libro de cuentos. Mis amigos de Uruguay. Y tiene un libro de cuentos, se llama Las Flores de... ahora no me acuerdo el libro de cuentos. Es un libro de cuentos impresionante, que habla también del otro Montevideo, ¿no? Montevideo. Exacto, hace poco lo estuvo hablando de él aquí en La Máquina de Pensar, el ganador del premio de Banda Oriental del año pasado, que se llama Martín Lasal, dijo que le había servido de inspiración para su libro, una novela. Qué maravilla. Te mando un abrazo desde Montevideo, ¿eh? Un abrazo enorme. Un beso Hasta luego, grande. Pablo. Chao. Adiós. El taller de La Máquina de Pensar es un taller literario. Visibilidad, imaginación, idea y forma, el adjetivo y la metáfora, el humor, la crítica y la corrección o la invención de una novela son solo algunos de los temas que comparte con nosotros Liliana Villanueva. Muy bien, ella está del otro lado del teléfono, allá en Buenos Aires. ¿Cómo andás, Liliana Villanueva? Muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. ¿Qué nos trae para el taller literario hoy? Y yo había pensado hablar del punto de vista, porque a veces me da la sensación de que la gente no sabe cómo afrontar un texto, una historia más bien, el texto no está, y que a veces es una cuestión de cambio de punto de vista, ¿no? Y bueno, cuando decimos punto de vista estamos hablando de quién cuenta la historia y desde qué perspectiva, ¿no? O sea, el que empieza a escribir lo suele hacer en tercera persona. Se ubica... ¿Ah, sí? ¿El que empieza a escribir en tercera persona? Sí, Mirá. sí. Me lo han dicho muchos y yo lo he notado. Sí. Yo pensé que era en primera persona, no sé por qué pensaba eso, pero... No, lo cierto es que el que quiere escribir, digamos, como un escritor, el que se imagina, bueno, esto... Por supuesto no estoy hablando de diarios, de crónicas, estoy hablando del que dice, bueno, ahora voy a escribir una historia. Sí, una historia, mirá. Sí, sí, es muy normal escribir en tercera persona, y en una tercera persona complicada muchas veces, porque el que empieza no sabe muy bien qué hacer con esa tercera persona, no sabe ubicarse en ese lugar del escritor, como se llama, omnipresente, que está en todos lados, u omnisciente, el que lo sabe todo, ¿no? El que escribe en tercera persona, el que escribe el libro, sabe
todo lo que hacen y piensan los personajes, hasta aquello que los personajes ignoran, ¿no? Se suele decir que ese tipo de narrador era más bien del siglo XIX, que es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Exactamente, sí, eso lo iba a decir también. Es un poco como un director de cine, si lo llevamos un poco al 20, para hacerlo más cercano, que conoce, que se va acercando a la escena, que al mismo tiempo conoce la trama, conoce el presente, el pasado, conoce el futuro, si quiere lo anticipa o no, puede dejar algunas pistas en el camino. Nosotros cuando leemos aceptamos que hay un narrador, aceptamos esa existencia del narrador, aunque se ubique en un lugar donde no lo podemos ver. Pero por ejemplo, si yo digo, o si yo leo, nadie lo vio llegar, la casa estaba vacía cuando él entró y cerró de un portazo la puerta de entrada. Digo cualquier cosa, ¿no? No cito a nadie. Un lector ingenuo se pregunta cómo que nadie lo vio llegar. ¿Había una cámara o qué? ¿Cómo supo el escritor, el que me lo está contando, que la casa estaba vacía si él no estuvo ahí? Porque lo cuenta en tercera persona. ¿Quién oyó ese portazo, no? Estoy hablando del lector ingenuo, por supuesto. O dice, bueno, entonces él debe ser el tipo que entró a la casa y me está hablando en tercera persona, ¿no? Está también la posibilidad del narrador equisciente, aquisciente lo llaman, o cuasi omnisciente. O sea, es un narrador que cuenta en tercera persona, pero que no tiene poderes extraordinarios. No sabe lo que piensan o sienten sus personajes. O sabe solo una parte. O es como si tuviera una cámara, digamos, arriba de la cabeza que va, va siendo el narrador de omnisciente, pero solo en la parte donde está él, ¿no? Digamos, exactamente. Entonces, lo que yo decía antes, en vez de decir nadie lo vio llegar, va a decir él llega a la casa. Parece vacía, no se escucha ningún ruido, abre la puerta de entrada y la cierra de un portazo. O sea, son pequeñas sutilezas en la escritura, pero que hacen a la forma y hacen también al género. Es una cosa... con el tiempo, o sea, el que escribe, a menos que se trate del formato, yo lo llamo formato concurso de novela. A ver. Que es el formato lineal, un poco policíaco, en tercera persona o en primera también, ¿no? Pero con el tiempo uno va abandonando la tercera persona y se ubica en el lugar, y ubica a su narrador en un lugar determinado, acotado, parcializado, fragmentado, ¿no? Es una primera persona, aunque se trate también de personajes diferentes. El escritor entonces elige quién va a contar la historia. Mirá vos sabés que una vez un escritor, digo, no importa, porque a veces uno escucha cada cosa, lo escuché decir esto, digamos, es muy fácil escribir con la primera persona, lo realmente difícil es construir con la tercera, decía. No, yo no estoy de acuerdo en eso. No es fácil porque hay primeras personas y primeras personas. Sí. Yo no sé si llegamos con el tiempo, pero yo quería contar una anécdota, quizás me salto todo esto. Dale. Porque son cosas que uno puede fijarse, como por ejemplo que el primero fue el Akutagawa, antes fue Henry James, pero bueno, se alargaría un poco todo, ¿no? ¿En qué perdón, Akutagawa y Henry James? Bueno, Henry James fue el primero que se planteó escribir una historia contada con diferentes puntos de vista. Ah, perfecto. ¿No? Él anotó en su cuaderno de notas una historia contada en cartas, escritas alternativamente con una madre y una hija, que dan versiones totalmente diferentes de la misma situación. Sí. Y después Akutagawa, esto es 1800 y pico, 1879, después Akutagawa en los años 20 escribió En el bosque. En el bosque, sí, que es la que hizo de Rashomon, digamos. Exactamente, que son todos monólogos en primera persona. A partir de un hecho o sea, el lector se va enterando de lo que sucedió en el bosque. Hay una pareja que murió y entonces habla el leñador, el monje budista, el soplón, el oficial, el bandolero, una mujer que fue al templo, y al final llaman a una bruja porque es una especie de, son declaraciones ante un juez o un juzgado. Sí, a una medium para que hable exacto, a una medium para que hable con la voz del espíritu del hombre que han asesinado. Claro, bueno, yo quería llegar también a los adioses de Onetti porque es un punto de vista bastante de costado, si
si hablamos así de forma un poco básica, ¿no? Que a mí me parece fantástico, porque es un texto que arroja muchas preguntas en los adioses, ¿no? Que Onetti elige como narrador al almacenero, que es un narrador que no lo sabe todo, que es un narrador que ve algunas cosas, que cuenta lo que ve, lo que le dicen, lo que se supone que podría ser, etcétera. La anécdota me sucedió el otro día, el lunes, que yo estoy yendo a un taller de crónicas de viajes, y nos vino a visitar un escritor, en realidad es médico, y escribe, es un viajero temático, lo llamo yo. Y es un señor que viajó, escribió un libro, muchos libros, escribió uno sobre matriarcado en la China, otro sobre longevidad, en lugares en el mundo, hay 3 o 4 lugares donde la gente vive en 120 años, y él se preguntaba por qué. Bueno, y él contó la anécdota de que una mujer, una presa, lo llamó y le dijo: yo quiero que escribas mi historia. Y esta era una tipa muy complicada, pero a él le interesó de alguna manera, no era su tema, pero fue a la cárcel y tuvo una entrevista con ella, no sé si más, pero él contó de esta entrevista. Era la historia de una mujer que se peleó con el marido tenía, al parecer había un arma, el marido le dijo: vos te crees que me vas a matar, no te vas a atrever, y ella, pum, lo mató. Y la cosa no terminó ahí, lo mató, lo descuartizó y lo quemó. Es horrible, la historia es horrible. Sí, es horrible. Pero por alguna razón él estaba interesado por el tema de la feminidad, porque él trabajó esos temas de mujeres poderosas, bueno, y no sabía cómo tomar esa historia, cómo contarla. Y yo le decía: mira, el punto de vista determina el género. Si yo quisiera escribir ficción con eso, esta pareja, esta mujer tiene un hijo chiquito, de ese hombre que descuartizó. Sí, terrible. Es terrible, bueno, no, la historia es horrible, yo nunca lo escribiría, pero él nos estaba preguntando, planteando, bueno, ¿cómo harían ustedes? Bueno, Alice Munro escribió una historia parecida, digamos, estoy pensando, pero bueno, pero las consecuencias de esa historia, ¿no? Claro, bueno, el tema es que es una historia real, él escribe historias reales, escribe crónica, y no se animaba. Además la historia continúa, porque ella quería que fuera él el que la escribiera. Yo dije, bueno, es diferente si lo escribe una mujer. Y bueno, y la mujer encima, la presa, está de novia con el director de la cárcel. Bueno, la historia era complicadísima, y encima le dieron 7 años nada más, imagínate. El mayor temor de él. Bueno, entonces yo le decía: mira, si fuera ficción, yo me imagino que la historia la cuenta el hijo dentro de 20 años. Mira. Es durísimo, pero bueno, ponete ahí. Era en primera persona, digamos. En primera persona, hablando de lo que el hijo no vio, creo que no estuvo, no estuvo ahí, no lo vio, haciéndose preguntas. Eso sería una ficción. Otra posibilidad es una ficción basada en este personaje real, escrita en primera persona, donde la mujer cuenta. Yo dije, bueno, viste que hay muchas entrevistas, la entrevista está cada vez más de modé, como dicen, que dejan simplemente las respuestas. Y el lector se va armando la historia, sin la pregunta. Ya el lector es bastante inteligente, no necesita que haya alguien preguntando, ¿y a usted qué le pasó? Y que con la respuesta ya se sabe qué pregunta hizo. Entonces yo dije, bueno, podés escribirlo como haces un montón de entrevistas a esta mujer, después lo armás vos, el armado es tuyo, y trabajás la primera persona. El tema es que, y ahí te contesto a tu pregunta, la primera persona no es fácil, porque vos tenés que dejar hablar al personaje, y la verosimilitud no está basada en la historia, sino en la voz que cuenta. Exacto, sí, es la voz que cuenta la que va digamos, armando el mundo. Digamos. Claro, exactamente. Vos no sos el periodista primero que no vas a opinar, vos dejás hablar al personaje, y la elección, cómo se arma la historia, o sea, vos elegís qué dejás que cuente y qué no cuente esa mujer. Pero no deja de ser ficción, porque no lo escribió ella. Claro. ¿Entendés? En ese sentido yo digo que el punto de vista determina el género, ¿no?
Porque esto pasa a ser algo que está entre crónica y novela. La primera opción, si la cuenta el hijo dentro de 20 años, mientras ahora es un chico, es una novela, porque te la estás inventando. Claro. La segunda es y no es ficción, está como entre los géneros. Podría ser algo periodístico, pero con un reportaje, digamos, con muy subjetivo, ¿no? Armado. Sí. Sería un poco lo que hace la bielorrusa Svetlana Alexievich, pero bueno, con un tema que va más allá de lo político, porque vos si dejas hablar a la mujer, seguramente no va a ser un raconto sociológico de por qué en su ambiente y en su historia personal, no sé, eso lo tiene que ver el narrador, ¿no? Claro. Después había otra opción que es directamente la tercera persona, real, omnisciente, ¿no? Y bueno, y toda la historia. Solo relatando, digamos, fríamente todo, Exactamente. Digamos, ¿no? O sea, como si fuera de un poco con una porque la tercera persona marca distancia, ¿no? Exactamente, marcando distancia. Y después la otra es hacer la crónica periodística, que es una primera persona solapada, porque yo no leí los cuentos de él, es Ricardo Kohler, los libros de él, ahora los voy a leer porque me interesan los temas, y él cuenta que en estos viajes él se pone mucho, porque él se plantea en el viaje a sí mismo con todos sus preconceptos de qué es una sociedad matriarcal, de qué significa la vejez, etcétera, ¿no? Y bueno, lo interesante era eso, ¿no? La charla que surgió después, que después fueron los temas para cualquier otro lado, pero que bueno, o sea, es algo que pienso yo, que el punto de vista te determina el género, no sé, digamos que lo tiro ahí como... Claro, sí, es una idea que hay que plantear. No, de todas formas, es cierto que cambia todo. Te tengo que despedir porque se nos termina el tiempo en la máquina de pensar, pero realmente aquellos que han escrito y han hecho un texto, hacer la prueba, ¿no? Con un texto, ponerlo en primera, después ponerlo en tercera, realmente es sorprendente cómo cambia. Exacto, para mí siempre tiene más fuerza de la primera persona, pero bueno. Para mí también. Y después hay un ejercicio que yo siempre recomiendo mucho, que es pasar un texto de tercera persona del pasado a primera persona del presente. Sí. Te viene encima. Sí, tiene mucha fuerza. Sí, puede ser el presente igual que enlentece un poco la acción. Es mucho más rápido decir entró, salió, que abre la puerta, entra, ¿no? Te enlentece, pero si está bien escrito eso genera mucho suspenso, mucha amenaza. Liliana Villanueva, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar en otra entrega de Taller Literario.